nuestra primera sesión con el tema de la explicación de nuestra materia, de la teoría del proceso. Esta materia es una materia, vamos a llamarla, de relativa reciente creación en nuestro país y en el campo del derecho. Entonces, vamos a entenderla desde este punto. Primero tenemos que analizar que el derecho, en su generalidad, en el derecho romano, estuvo principalmente dividido en dos grandes rubros. Un rubro era el derecho penal, porque siempre se ha considerado que analizar el tema de las infracciones del campo penal es diverso a cualquier otra materia, y otra gran rama del saber jurídico era todo aquello que no fuese derecho penal. Muy bien. Entonces, el estudio de estas ramas era en el campo de lo sustantivo. Ustedes van a escuchar que frecuentemente, al referirse a las normas de contenido del Código Penal, le dicen normas sustantivas. Y las normas que se encargan de estudiar el procedimiento le llaman normas adjetivas. ¿Esto qué quería decir? Que en un inicio la sustancia del tema a discutir, es decir, lo más importante, era el trato que daba el Código Penal o el Código Civil de determinado fenómeno jurídico. ¿Queda claro? Y adjetivo a ello, o sea, accesorio a, venía los procedimientos. Si gustan ustedes, lo podríamos asimilar a las reglas de la gramática. En un enunciado, ¿quién realiza la acción? ¿Quién, Arlet? El sujeto. El sujeto, o sea, la sustancia. ¿Y el adjetivo qué función juega en el enunciado? La acción. No. ¿Cuál sería un ejemplo de un adjetivo? Ay, no, son las características, ¿no? Es como la definición de lo que está haciendo. Si yo les digo, el niño pequeño jugaba en el parque, ¿cuál es el sustantivo? El niño, ¿no? Digo, no, Pequeño. El niño. Y pequeño es el adjetivo, ¿no? Exacto. Fíjense ustedes que esta primer gran clasificación tenía al derecho procesal. ¿Quieres intervenir, José Manuel? Sí, ya son los adjetivos calificativos, ¿no? Hay diversos tipos de adjetivos, pero la función, hay calificativos, hay de modo, tiempo, lugar, circunstancia, etcétera. El adjetivo siempre nos da información adicional del sujeto o de la sustancia. Y la idea que nos da esta figura, yo les pregunto, ¿puede existir un enunciado sin sujeto? Pues no, No. ¿sí? No, porque no hay quien realice la acción. Exacto. Pero ¿puede existir un enunciado sin adjetivo? Sí. Sí, sí, sí. Sin problema. Esta primer clasificación tiene la característica de poner en un primer lugar, en un término preponderante, a la norma sustantiva.
y tener como un accesorio a la norma procesal. Esto, les decía yo, fue cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy en día, por lo menos en mi opinión, no es correcto dividir la norma de ese modo, entre sustantivas y adjetivas. Para mí, lo ideal es hablar de normas procedimentales o normas procesales, no de normas adjetivas. ¿Estamos? ¿Qué fue lo que pasó? En 1860 aproximadamente, surge una obra que se llama Teoría de las excepciones y de los presupuestos procedimentales. El autor es Oscar Bumbulow. ¿Les doy bien el nombre? El libro se llama Excepciones procesales y presupuestos procesales. Teoría de las excepciones procesales y de los presupuestos procesales. El autor es Oscar Bumbulow. Esta obra fue publicada en 1868. Y con ella se inicia el desarrollo de la ciencia procesal de manera autónoma. ¿Sale? Surge, como ustedes imaginan, en Alemania y se empieza a establecer que no podemos tener, bueno, que no es válido tener al proceso como algo accesorio, sino que es necesario realizarle un estudio específico para analizarlo en toda su extensión. ¿Qué quiere decir esto? Este autor, Oscar Bumbulow, identificó que la norma procesal va a ser distinta de la norma que se le llamó sustantiva. Y al ser distinta, debemos de tener un análisis diverso. ¿Qué quiere decir esto? Reitero. Que se dio cuenta el autor que el derecho procesal va a requerir un trato diverso. Por ser un objeto de estudio que va a ser exclusivo de esta nueva ciencia. ¿Qué quiere decir o qué analiza él? No es lo mismo estudiar los requisitos de un contrato, que es cómo se hace un contrato, cuáles son los requisitos de forma, de validez del contrato, que los requisitos de una demanda. ¿Sale? Ya iremos adelantando o adentrándonos en el tema cuando nos toque hablar de la figura del proceso civil y sus respectivas excepciones y defensas, lo mismo que en el penal y en otras materias. Entonces, a partir de 1868 surge este cambio y se empieza a desarrollar la ciencia que hoy conocemos como de derecho o de teoría del proceso. De Alemania, obviamente, tiene un impacto hacia Europa
Y en nuestro país, en América principalmente, estas ideas tienen gran impacto en los foros sudamericanos, principalmente en Uruguay, en Argentina. Se empiezan a desarrollar teorías enfocadas a crear una teoría del proceso. ¿Qué ocurría antes, a partir de los 1800 que yo platiqué, a los 1900 y tantos? Los desarrollos y los tratados de derecho procesal fueron escritos en procesal civil. ¿Sale? Se enfocaban al estudio de esta ciencia, de la rama civil del derecho. Y esto, algunos autores, como el propio Carneluti, refiere que esto se debió a una cuestión fortuita, que no fue pensado así, sino que él decía que por lo menos en la universidad, en Italia, donde él estudió, que los grandes maestros civilistas sí tenían el tiempo de escribir, como lo fue Chiovenda, y que los penalistas pues no tenían tratados, me refiero a los procesalistas. Y entonces pues utilizaban los libros de procesal civil para las demás materias. Poco a poco se fueron dando cuenta que no es adecuado utilizar las reglas del procesal civil en todas las demás materias y se empezaron a crear principios generales aplicables a todos los cauces. En esto, reitero, tuvieron ventaja los grandes maestros argentinos y lo reconoce el propio maestro Calamandrei. Perdón, Carneluti. Nos dice él que acá en Sudamérica autores como Hugo Alsina ya empezó a desarrollar desde 1940 esbozos de una teoría general del proceso. En estos congresos internacionales de los 40 se empieza a desarrollar esta ciencia y a nuestro país llegó, por lo menos en la UNAM, con uno de los grandes procesalistas que ha tenido nuestro país, el maestro Niceto Alcalá Zamora y del Castillo. Este maestro es un maestro, fue, porque ya falleció, un maestro que llegó con el exilio español. Es de los maestros que llegaron con el exilio español. Él, en un inicio, tuvo que salir de España, llegó a Argentina, donde fundó, junto con Sentis Melendo, Editorial Egea, una editorial muy importante que realizó las traducciones de grandes obras del derecho procesal. Al maestro Niceto Alcalá se le invita por parte del director de nuestra facultad en aquel entonces, en un primer lugar, a desarrollar el plan de estudios. Bueno, creo que primero lo invitaron a dar una serie de conferencias sobre la teoría del proceso. De ahí se le invitó a desarrollar el primer plan de estudios de la materia y posteriormente el maestro, bueno, fue bienvenido y le gustó a él
México y se quedó a radicar aquí gran parte de su vida. Entonces se empezó a establecer estos planes de estudios, pero esto que les platico fue mediados de los 60, 1960, por ahí así. Dense cuenta entonces que el desarrollo de la ciencia procesal, por lo menos en México, pues llegó hasta los 60 del siglo pasado. Por lo tanto, de ahí mi afirmación que es una ciencia muy joven. Ahora bien, ya he hecho esta breve reseña histórica, es necesario que nos pongamos de acuerdo cuál es el objeto de estudio de nuestro semestre. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar una institución jurídica. Esta institución jurídica se llama proceso. A lo largo de nuestras siguientes sesiones, vamos a definir qué es un proceso. Con eso vamos a iniciar. ¿Estamos? Recuérdenme, por favor, ¿ya les di forma de evaluar? Muy bien, continuemos. Les decía que el estudio o el objeto de estudio para nuestra asignatura va a ser la institución jurídica llamada proceso. Para saber qué es el proceso, vamos a partir del estudio de las categorías institucionales que conforman a esta figura. Para ello se va a utilizar el método de la cuantificación evidencial. Este es un método aristotélico que consiste en buscar un género próximo y la diferencia específica entre dos objetos a estudiar. Este método es empleado o fue empleado por el doctor Humberto Briceño Sierra, también maestro de nuestra Facultad de Derecho. Don Humberto Briceño Sierra, desde mi opinión, es el mejor procesalista mexicano que hemos tenido. Incluso varios autores internacionales han calificado las aportaciones del maestro como el creador y el autor de la única teoría 100% mexicana del proceso. Entonces es muy importante tener un acercamiento a su teoría. Muy bien, créanme que es muy valioso el aporte del doctor. Gran parte de esta primer unidad que vamos a analizar, voy a retomar aspectos de la teoría de don Humberto Briceño Sierra. ¿Queda claro? Entonces, este método consiste en analizar figuras y encontrar su diferencia específica. ¿Qué es lo que hace la teoría del proceso? Vamos a estudiar un género que se llama proceso y después se estudiará que se realizan procesos en diversas ramas del saber jurídico. Esto nos llevará a cuestionarnos si son distintos procesos o el proceso es uno. Pero la materia que estamos estudiando en este momento, la teoría del proceso,
tiene como finalidad establecer los principios teóricos dogmáticos aplicables a cualquier figura que llamemos proceso, no importa la materia que se discuta o que se debata, mejor dicho. Es decir, teoría del proceso nos hablará de procesal civil, procesal penal, procesal administrativo, procesal laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Las bases que ustedes se lleven de aquí van a ser aplicables a todas estas ramas del saber. ¿Quedó claro el contenido de esta materia que vamos a estudiar? Perfecto. Para ello, vamos a hablar de el primer elemento. Lo primero que vamos a estudiar, antes de definir qué es un proceso, tenemos que buscar algunos elementos indispensables. En este caso, este es un presupuesto para que exista cualquier proceso. Este se llama conflicto. Primero vamos a definir qué es un conflicto. Vamos a establecer cuál es la razón de ser del proceso. Y ya en las siguientes sesiones definiré controversia, litigio, procedimiento, instancia, para poder llegar por fin a definir qué es el proceso. ¿Estamos? Pero primero tenemos que analizar esta situación. ¿Qué pasa con la cuestión que da origen al proceso? ¿Cuál es la necesidad? La razón de ser de nuestro proceso. Piensen ustedes, el hombre como género humano, como especie, viviendo en sociedad. ¿Están de acuerdo que cuando vivimos o convivimos en sociedad surgen conflictos con nuestros congéneres? ¿Cómo qué tipo de conflictos pueden surgir, Esmeralda? Bueno, hoy en día podría ser como de que estacionó mal el coche y pues tenemos un problema, ¿no? Ok, ahí tendríamos un problema. De propiedad, nos dice Uciel. ¿No se compuso tu cámara ni tu micrófono, Uciel? Sí, ya aquí ando. Ah, perfecto, ya quedó. Ya te escucho. Gracias. Entonces puede haber de propiedad, puede haber, como decía Esmeralda, porque se estacionó en la puerta de mi casa. Y dense cuenta que entonces surge lo siguiente. Imagínense ustedes a un náufrago en una isla. ¿Ya están en ese supuesto? Piensen ustedes un segundo. Este náufrago en su isla no puede tener problemas ni conflictos con nadie, ¿sí? Piensen lo siguiente, si yo quiero comerme 10 cocos, pues me los como. Será necesario que exista otra persona para poder tener un conflicto con ella. ¿Recuerda alguno de ustedes el cuento de Robinson Crusoe?
No, nadie. No, ni la caricatura, nada. Yo sí, Película. profesor. ¿Te acuerdas, José, de qué trataba? Sí, de un tipo que se pierde en el mar. Bueno, en una isla. ¿Y qué más pasa después? Ah, no, yo no me acuerdo, solo me acuerdo de eso. No, bueno. Piensen lo siguiente. Robinson Crusoe efectivamente naufraga en una isla. Ahí está, Fernanda. Y los primeros días tiene a su disposición la totalidad de los bienes, de los servicios, de los satisfactores que estén en la isla. Y así tiene el agua potable, los cocos, las palmas, todo a su disposición. El primer día se come 10 cocos y al segundo día dice, nada, me voy a comer 2 porque si no me voy a quedar sin cocos. Esto ocurre así el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Pero el día viernes llega un nativo de la isla con él, al cual Robinson le da el nombre de Viernes. Y cuando llega viernes, surge la necesidad de establecer reglas de convivencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora Robinson Crusoe no puede hacer lo que quiere, ni Viernes puede hacer lo que quiere. Y dense cuenta que cuando el hombre vive en sociedad, va a surgir el conflicto. Si bien es cierto, en el plano interior, en el plano individual, podemos tener conflictos existenciales, morales, sentimentales, ¿están de acuerdo? Pero esos conflictos no son de relevancia para el campo jurídico. ¿Están de acuerdo? Nunca va a llegar, imagínense Eduardo Mondragón que yo llegue y le diga, oiga señor Eduardo, quiero que me ayude a plantear una demanda. Quiero demandarme a mí mismo porque me he defraudado desde los 20 años. ¿Qué me dirías, Eduardo? Pues que no se puede. Pues, pero si es un conflicto que yo traigo, tengo el problema. Pues lo puedo ayudar de otra forma, pero jurídicamente no. Exacto, no necesitaré yo un abogado, necesitaré a lo mejor un psicólogo, ¿estamos de acuerdo? Ese tipo de conflictos no son de relevancia en el campo procesal, que es el que nos vamos a enfocar. Los conflictos que le interesan al derecho y al campo de lo procesal van a ser los conflictos intersubjetivos. Conflictos intersubjetivos de intereses. Y esta figura, el conflicto intersubjetivo de intereses, se convierte en el presupuesto del proceso. Si no hay conflicto, pues no puede haber proceso. ¿Sí queda claro? Ahora, vamos a definir qué se entiende por conflicto intersubjetivo de intereses. Sigamos con este ejemplo. El hombre en su soledad vive. El hombre en sociedad convive. ¿Están de acuerdo? Es muy difícil que un hombre tenga un conflicto consigo mismo. O si lo tiene, pues no es de relevancia para el campo procesal. O que el hombre tenga un problema con una piedra. O que tenga un conflicto con un río. ¿Estamos de acuerdo que no puede existir? Por eso tenemos que hablar de un conflicto
intersubjetivo, es decir, entre dos sujetos. Y aquí sujetos vamos a entenderlo desde el plano o desde la concepción jurídica. Sabemos que hay sujetos de derecho, sujetos de protección y sujetos de pleno derecho. Pongo un ejemplo. Hay sujetos de pleno derecho, pero que no tienen capacidad de ejercicio. Ejemplo, un menor de edad. Pero yo puedo tener un conflicto intersubjetivo de relevancia en el campo de lo jurídico con un menor de edad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería un ejemplo? Que un niño, digamos, rompa mi ventana, tendría el conflicto en primera instancia con él, pero se pasaría a la instancia después con su papá, ¿no? O sea, o con su tutor. Bueno, ok, ahí hablaríamos pues, de un daño en la propiedad. Si bien el menor, hoy en día, de acuerdo con nuestra Constitución, en su artículo 4, es un sujeto pleno de derechos, pues no tiene capacidad de ejercicio. Tendría este conflicto con él y lo tendríamos que solucionar con su representante legal. ¿Están de acuerdo? Puede ocurrir, eso sería en el campo de lo civil. En el campo de lo penal, ¿puedo tener conflicto con algún menor? Bueno, o el menor, mejor dicho, tendrá el conflicto. ¿Cuál sería el ejemplo, Luis? Que un menor mate a alguna persona. Ok, claro, pues se convertiría en un menor infractor, ¿no? Y sería aplicable la ley para menores infractores vigente. Exactamente. Ahí el conflicto, pues, sería con el Estado, que iniciaría una persecución penal en contra suya. Y así por el estilo. Y con un sujeto pleno de derechos y con capacidad de ejercicio, ¿qué ejemplo les llega a la mente? ¿Cualquier adulto? Cualquier adulto. ¿Y como qué tipo de conflicto se te imagina, Esmeralda? Pues que mate a alguien, o sea, que yo vaya y mate a alguien. Ok, ahí tendríamos un conflicto de relevancia para el campo de lo penal. Pero ustedes quieren matar a todo el mundo. ¿Qué otro tipo de conflictos hay? ¿Un matrimonio? En el matrimonio, ¿qué podría ocurrir? Ahí no hay ¿El conflicto. divorcio? En el divorcio. ¿Se dan cuenta? Y piensen ustedes, ¿puedo tener conflictos con una persona moral que también es un sujeto de derecho? También. Si la empresa me vendió algo o si la empresa le vendió algo y no me pagó, la puedo demandar por conducto de su representante legal. Y dense cuenta que en todo esto tenemos la idea, todavía no hemos definido, pero tenemos una idea de un conflicto intersubjetivo. Hay dos sujetos en un conflicto. Pero leemos entonces que hay conflicto intersubjetivo de intereses. Y aquí viene esta otra palabrita, el interés. Para definir el tema del interés, hay dos obras que yo recomiendo para su lectura. Una de ellas se las hago llegar ahora que termine la clase, o si alguien la encuentra en Google, nos la reenvía. Se llama el libro ¿Qué hay del interés legítimo? ¿Qué hay del interés legítimo? El autor es Jean-Claude Trompetit. Editorial Porroa. Es un libro pequeñito, 120 páginas, donde nos explica el maestro la diferencia entre interés simple, interés legítimo e interés jurídico. Dense cuenta que esta palabrita que acabo de decir, interés, va a ser fundamental para todos los procesos en los que ustedes intervengan.
Y aquí han escuchado ustedes esta clasificación jurídica. Interés simple, legítimo y jurídico. En esta clase hablaremos del interés simple. Ya después iré definiendo el legítimo y el jurídico porque ese varía en cada materia. Pero este libro que les digo es editorial Porrúa. El autor, reitero, es el maestro Jean-Claude Trompetit, magistrado en materia administrativa y uno de los grandes estudiosos del derecho en nuestro país e impartidor de justicia. Todo lo que encuentren de él, léanlo. Es garantía. ¿Estamos? Pero ahorita esta circunstancia. El otro libro que les recomiendo para entender este tema es el primer tomo del Sistema de Derecho Procesal Civil de Francesco Carneluti. En ese primer tomo dedica un apartado al estudio de la figura del interés. Voy a hablar yo, basándome en estos dos libros, voy a explicarles esta cuestión del interés. Piensen ustedes en lo siguiente. Como seres humanos, como entes biológicos, tenemos múltiples necesidades. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenemos necesidades biológicas, tenemos necesidades económicas, sentimentales, sexuales, afectivas, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo? Y para cubrir estas necesidades, buscamos satisfactores. Entonces ocurre lo siguiente. Por favor, díganme si se comparte mi pizarrón. ¿Sí se ve? Sí, 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 ve. profesor, sí se ve. Perfecto. Piensen ustedes lo siguiente. Por favor, anoten este esquema. Vamos a tener dos elementos, representados uno por el círculo verde, otro por el círculo rojo. El primer elemento lo vamos a llamar necesidades. Y el otro círculo representa los satisfactores. El vínculo de mi necesidad con el satisfactor, representado en este caso con este color morado, ¿ya lo vieron? A este vínculo, a este enlace, le voy a llamar interés. Por favor, ustedes pongan los acentos correspondientes. En su apunte. ¿Ya vieron este esquema? Perfecto. Ahora, voy a explicarlo. Tenemos una necesidad. Pongo un ejemplo. Necesidad, tener hambre. ¿Están de acuerdo? ¿Todos tenemos esa necesidad? Ya a esta hora, a las 4 de la tarde, pues ya hace hambre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien.
Tengo mi necesidad, el hambre. Y para ello tengo que conseguir un satisfactor que será alimento. ¿Estamos? Pero yo puedo elegir entre distintos tipos de satisfactores. Les pregunto a ustedes, si yo voy ahorita a la tienda y me compro un paquete de Twinkie Wonders y me los como con una Coca-Cola de 1,5 litros, ¿se me quita el hambre? Sí. Sí. Mi necesidad fue cubierta por un satisfactor. Pero aquí viene el problema del interés. Porque ustedes me dirán, oiga, maestro, pero si hace eso, lo más seguro es que le dé, pues, diabetes en poco tiempo, ¿no? Aunado a que no se va a nutrir, ¿o sí? No, no se va a nutrir. Se quitará el hambre, pero no se va a nutrir. Y entonces fíjense cómo el interés va a ocasionar, que es el vínculo entre mi necesidad y la elección de un satisfactor. Y ahora les pregunto lo mismo. Si yo en lugar de ir a la tienda a comerme este golpe de glucosa y azúcar a mi cuerpo, me como una ensalada y una manzana, ¿se me quita el hambre? O en una de esas no, ¿o sí? No quedo satisfecho, pero sí me alimenté. ¿Estamos de acuerdo? Porque piensen lo siguiente. Cuando a mí me ha tocado estar en régimen alimenticio, pues hay que cumplir una pauta, una dieta. Y hay ocasiones donde me dicen, es que tienes que desayunar, voy a suponer, voy a inventar un plato de verdura con un nopal asado, por decir algo. Y les soy sincero, no me quita el hambre. No siento lleno como si me desayunara, pues, unos tacos de bistec. Pero aquí, ¿qué es lo que varía? El interés. Piensen ustedes lo siguiente. Si yo estoy en un régimen alimenticio de lunes a sábado, tengo que cumplir esta función. Desayunar verduras con un nopal asado y quesito panela. Tengo una necesidad que es el hambre. Tengo un satisfactor que es mi alimento, en este caso acabo de decir en qué consiste, y mi interés, ¿cuál es? Nutrirme y bajar de peso. ¿Estamos de acuerdo? Pero pensemos que llega el día domingo, y el día domingo ya tengo libre de régimen alimenticio. Puedo comer lo que yo quiera. Y entonces el domingo en la mañana, en lugar de desayunar nopal asado con verduras, se me antoja unos taquitos de carnitas o unos taquitos de suadero o unos tacos de barbacoa. Les pregunto a ustedes, ¿mi necesidad es la misma? Sí. El satisfactor será el mismo, un alimento. Pero voy a elegir entre la gama de alimentos algo distinto. ¿Qué fue lo que cambió? Mi interés. ¿Cuál se imaginan ustedes que sea mi interés en este caso hipotético que les doy? Comer algo rico y llenarse. Comer algo rico, saciar un antojo. ¿Están de acuerdo? Aquí ya no es tanto nutrirme, alimentarme, sino, como dice Esmeralda, pues algo que me guste, porque a lo mejor el nopal y la verdura, pues no me lo quiero ni tragar o me lo como, pues porque me lo tengo que comer. Pero el domingo ya no me interesa nutrirme. Es más, ni siquiera estoy contando calorías. Digo, vénganos tu reino y vámonos. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿se dieron cuenta cómo va a estar forzosamente estos tres elementos? Una necesidad, que en el plano, ahorita estoy hablando de una necesidad básica, biológica. Pero si lo vamos
expandiendo al plano de lo social, pues estas necesidades podrán ser muchas. ¿Queda claro? ¿Por qué me quiero comprar ese coche? ¿Tengo necesidad de transportarme? Sí. ¿Pero por qué quieres ese carro en particular? Pues porque tu interés está hacia ese lugar. ¿Estamos? Entonces, necesidad, satisfactor e interés. Proyecto nuevamente el diagrama. Y esto veremos cómo se traduce de un interés simple, como el que acabo de explicar, a un interés jurídico y a un interés legítimo. ¿Queda claro? Ahora bien, esto aún no nos dice que es un conflicto intersubjetivo de intereses. Y para ello vamos a tener que definir. ¿Cómo vamos a definir a un conflicto intersubjetivo de intereses? Será del siguiente modo. Vamos a decir que el conflicto intersubjetivo de intereses es la coexistencia de una pretensión y una resistencia acerca de un mismo bien en el plano de la realidad social lo vamos a denominar conflicto intersubjetivo de intereses. Déjenme explicar esta definición. ¿Sí la notaron completa? Muy bien. Pensemos lo siguiente. Señorita Daniela, por favor, auxílieme en este ejemplo. Piense usted que yo la veo y le digo, Daniela, por favor, dame tu pluma. ¿Qué me vas a contestar? ¿Para qué la necesitas? ¿Para qué la necesitas? Nada más la quiero. Pues, ahí tendría que pedírmela, por favor, ¿no? Para empezar. Ok, dame tu pluma, por favor. Sí, se la daría. Fíjense, mi pretensión, dame tu pluma, por favor, obtuvo un sí te la doy. En ese caso, ¿existe conflicto intersubjetivo de intereses? No. Pero ¿qué pasa con lo siguiente? César López, voy a realizar la misma pretensión. César, dame tu pluma. ¿Qué me vas a contestar, César? Por favor. Otra vez. Dame tu pluma, por favor. Ah, aquí tiene, ¿no? Se la paso. Ok, pero imaginemos que me dices no te la doy. Imagínense que no soy su maestro. Si yo te digo, dame tu pluma, César, ¿qué me contestarías? ¿Para qué? Nada más la quiero. No, pues que lo puedes utilizar para diferentes cosas. Sí, para sí. que la necesitas, precisamente. Ok, pensemos, la quiero para escribir una nota. Ah, sería como de, ten, ¿no? Te la presto. Cuando termines de usarla, me la regresas. Ok, ¿ahí habrá conflicto intersubjetivo de intereses? No, Tampoco. tampoco. A ver, pensemos con Eduardo. Eduardo, Sí. dame tu pluma y me contestas, no te doy la pluma. ¿Sale? Porque quiero ejemplificar un conflicto. A ver, Eduardo, dame tu pluma. No, no se la voy a dar. No me la da. Tenemos una pretensión, dame. Y la respuesta de Eduardo es una resistencia. No te doy. ¿Sí se dan cuenta? Y esto, la pretensión dame con la resistencia no te doy,
chocan en el mismo plano de la realidad social. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo tener en mi mente, para mis adentros, la pretensión de decirle a Eduardo, dame tu pluma. Pero si nunca al externo, es decir, si no llega al plano de la realidad social, pues Eduardo nunca va a saber si la quiero o no. Y lo mismo puede pasar con Eduardo. Yo le puedo decir, dame tu pluma, me la entrega y él en sus adentros puede sentir que no me la quería dar. Necesitamos que exista el choque de la pretensión y la reacción en el mismo plano de la realidad social. Pero además, tiene que ser respecto de un mismo objeto. En este caso llamado pluma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que exista el choque de una pretensión con una resistencia respecto de un mismo objeto en el plano de la realidad social, a eso lo vamos a llamar conflicto intersubjetivo de intereses. ¿Quedó claro? Ahora bien, para ver si quedó claro, necesito que ustedes me den ejemplos de este conflicto intersubjetivo de intereses. Si quieren, ahorita o ahora, no en el plano jurídico. No quiero que me digan, maestro, en un contrato de compraventa, No, ahorita hablemoslo en el plano de lo social. ¿Qué ejemplos les vienen a la mente utilizando estos elementos que acabo de dar y señalándomelos? Por favor, José Manuel. Cuando quieres ir a una fiesta y tu mamá no quiere. A ver, otra vez. Cuando quieres tú ir a una fiesta de un amigo y tu mamá no te deja ir. A ver, entonces, ¿cuál sería tu pretensión? Quería ir a la fiesta. Ir a una fiesta. Y la resistencia, Que tu mamá no te deje. que la mamá no te deja. Pero entonces ahí, ¿y el objeto? Ir. Ok, pero entonces tu pretensión sería, mamá, dame permiso de ir a la fiesta, ¿no? Sí. Ok. Y la resistencia es, no vas. Sí. Y el plano, el objeto, bueno, el mismo plano de la realidad me queda claro, y el objeto respecto del cual se está el conflicto sería poder asistir o no al evento social. ¿Estamos? Ahí fíjense, estaríamos hablando de una necesidad, en este caso, pues, de convivencia social, ¿no? Acudir a una reunión. Muy bien, gracias, José Manuel. ¿Alguien más que quiera ejemplificar? Recuerden que valen sus participaciones. Fernanda López. Cuando pido tarea y no me la quieren dar, por así decirlo. A ver, pero traten de definir los elementos. Yo sé que a veces va a parecer monótono, pero créanme que si hacen el ejercicio, esto va a quedar muy claro, porque cuando ya lo planteemos en el plano de una demanda, van a encontrar ustedes que hay un apartado que se llama pretensión. Entonces, acostúmbrense a ello. A ver, Fernanda, ¿cuál es tu pretensión? Pásame la tarea o pásame la tarea, por favor. Ok, pero... Y la resistencia podría ser no o hazla tú sola. Ok, pero me falta que me ponga otro sujeto en su ejemplo. Yo le digo a Lupita, pásame tu tarea, ¿no? La pretensión es, pásame la tarea. La resistencia siempre la tiene que dar otro sujeto. No te la paso. Y el objeto es esa tarea que se está pidiendo. ¿Es así? Sí. Perfecto. Bueno, sí. Perfecto, Fernanda. A ver, por favor, Cintia. Quiero un préstamo del banco en efectivo y el banco no me autoriza el préstamo. Ok. Entonces, ¿cuál sería su pretensión?
Obtener dinero en efectivo del banco, bueno, un préstamo en efectivo, y la retención sería que el banco no me quiere autorizar ese préstamo. ¿Y el objeto respecto del cual cae el conflicto? El dinero en efectivo. Perfecto, Cintia. Manzanares. Gracias. Esmeralda. Podría ser un asalto. Un asaltante llega y me dice, dame tu celular. Yo le digo que no, aunque no lo haría. Y hay una resistencia de mi parte. El interés o el objeto de interés sería el celular o el dinero. Y pues habría un conflicto entre los dos, ¿no? Ok. Sí, pues sería un conflicto intersubjetivo, vamos a llamarle de ese modo. Claro. César, te escucho, César López. Podría ser también que dos jugadores estén discutiendo, bueno, uno le diga al otro que le deje tirar el penal o un penal, por así decirlo, y el otro se niega diciendo que él lo va a tirar. Entonces el objeto sería el balón. La negación sería pues la del otro jugador que se niega a darle el balón al otro. Y ahí se cumplirán los dos sujetos, ¿no? Y el conflicto sería de que ambos quieren tirar el penal. Perfecto, claro, así tal cual como me lo acaba de decir. Arlet Martínez. Cuando quiero que me cedan el asiento en el metro, aquí la pretensión era que, bueno, sería que me cedan el asiento y la otra persona, la negación sería, pues la otra persona que me diga, no, no te lo doy, y el objeto pues sería el asiento. Ok, pero sería cédeme el asiento o dame el asiento. Dame el asiento, ¿no? Creo yo que sería dame el asiento, porque cédeme, pues yo entiendo que la cesión es un acto voluntario. Ok, sí. Y dense cuenta ahorita de los ejemplos que me están dando, cómo vamos a ampliar nuestra gama de conflictos. Uciel, ¿te escucho? Uciel Martínez. Pues otro ejemplo sería cuando alguien te debe dinero y le cobras. La pretensión sería, dame mi dinero, y la resistencia sería que no tengan para pagarte o que no te quieran pagar. Y el objeto el dinero. A ver, otra vez. O Los sea, así que elementos, cuando, dámelos. así, dame mi dinero, regrésamelo. Y dicen, no, pues no tengo. Ah, ok. Entonces ahí teníamos un ejemplo claro, ¿no? Te pide prestado un familiar con la promesa de que te va a pagar en el 12 de agosto. Ya llegó el 12 de agosto y no te paga. Ya nunca te pagan, exacto. Entonces, claro que hay un conflicto. Bueno, de esto serán conflictos muchos. ¿Y cuáles serían tus elementos entonces? ¿Cuál es tu pretensión? Yo exigiendo mi dinero de vuelta, y la resistencia sería de parte de la otra persona que se niega, y el objeto sería el dinero. Perfecto, perfecto. Así tal como lo acabas de decir, Uciel, muchísimas gracias. Paola, ¿te escucho? Profe, sería cuando le pido prestado el carro a mi papá A ver. y él me dice que no me lo presta. ¿Y cuáles serían los elementos? Pues la pretensión es pedirle prestado el coche a mi papá y la resistencia es que pero, me dé él, ¿no? Pero es que si me lo plantean así, como que no se está entendiendo la pretensión, ¿no? O sea, la pretensión no es dame el carro, quiero usar el carro. Sí. Porque si tú me dices préstamelo, pues yo entiendo que es algo como que, bueno, lo puedo hacer si quiero o no. ¿Por qué habría Entonces le digo que me dé el carro y él se resiste a dármelo. Exacto. Bueno, yo entiendo que no podemos obligar a nuestro padre a que nos dé el carro, pero mi pretensión, ¿cuál es? Quiero utilizar el coche, no sé, 1 hora, tal día o 2 horas o lo que sea. Y la resistencia es, no puedes usar el carro. ¿Sí me explicó? Sí. Y el objeto, bueno, pues nos queda entendido que es el vehículo automotor. Entonces, así, vayan haciendo este ejercicio, porque de aquí ya lo voy a ir aterrizando al plano de lo jurídico. Muy bien. En la audiencia que les mandé, quiero que por favor la vean y realicen precisamente este ejercicio. Ni les voy a decir de qué se trata la audiencia para que ustedes lo vean. ¿Cuál es nuestra dinámica? No me interesa lo jurídico en este momento. ¿Estamos?
No quiero que me digan, es un delito de, es un, nada. Sino yo quiero que ustedes encuentren cuál es la pretensión que yo realizo. Porque en la audiencia realizo una pretensión. ¿Estamos? Quiero que me digan cuál es la resistencia o el conflicto. ¿Cuál es el otro sujeto con el que se tiene el conflicto en la audiencia? ¿Y cuál es el objeto del conflicto? ¿Queda claro? Para eso les mandé la audiencia. ¿Estamos? ¿Sí quedó entendido lo que quiero o no? Perdóneme, Samantha Arregui. Dígame. Sí, ¿puedo dar otro ejemplo? Claro, por supuesto. Entre países, quizás, uno dice, dame tu territorio, esa es la pretensión, la resistencia es no, es mío, y el objeto es el territorio. Exacto, y esto puede ocasionar un conflicto armado bélico, una guerra. Dense cuenta entonces cómo la idea del conflicto va a ir a lo más amplio. ¿Queda claro? Pregunto, ¿quedó definido, quedó entendido la definición de conflicto intersubjetivo de intereses? Ahora bien, no todo conflicto intersubjetivo de intereses tiene relevancia al campo jurídico. Ya tendremos que ir determinando cuáles de estos conflictos van a tener relevancia. Eso ya lo explicaremos en su momento. El día de hoy entonces hemos definido los siguientes elementos. 1, conflicto intersubjetivo de intereses. 2, se estableció qué se debe de entender por interés simple. Analizamos el avance de manera histórica de nuestra ciencia. Y 4, se estableció que el conflicto intersubjetivo de intereses es un presupuesto fundamental del proceso. Si no hay conflicto, no hay proceso. ¿Estamos? Hay algunos autores que señalan que puede existir procesos sin conflicto. Ya hablaremos de ello cuando defina qué es conflicto. Pero un conflicto intersubjetivo de intereses debe de existir, aunque sea referido en el proceso. ¿Sale? Ya hablaré un poco más y sustentaré mi afirmación. Muy bien. Ya teniendo en cuenta todo esto, toca pasar a un siguiente tema. Ya vimos que hay conflictos, pero eso, pues, al plano de lo jurídico nos interesa, sí, nos interesa bastante, pero en el campo procesal debemos de enfocarnos a otro aspecto. A las formas que ha ido estableciendo la ley para solucionar un conflicto intersubjetivo. Y entonces vamos a entrar a analizar estas figuras. Muy bien. No se ha encontrado hasta el día de hoy un documento, un elemento histórico que nos permita identificar de manera plena y exacta cuándo surge la institución del proceso. Es decir, el proceso o las formas de solucionar un conflicto, pues no son algo muy natural, ¿o sí? En la naturaleza, el grande le pega al pequeño. El rápido le gana al lento, el fuerte le quita al débil. No hemos encontrado en qué momento de la evolución social el débil convenció al fuerte de que no lo golpeara y que mejor solucionaran su conflicto de otro modo. Hay ejemplos de que los procesos se han venido desarrollando desde hace más de 2000, 3000 años.
Estoy buscando un libro de mi maestro. Tamayo, déjenme ver si lo encuentro porque es muy importante para identificar el origen histórico de la institución del proceso, por lo menos para el derecho romano. Nada más que no lo veo aquí en mi librero. Bueno, si no, les mando el nombre al chat ahora que lo encuentre porque no lo veo a la mano, no sé dónde lo dejé. Es un libro muy interesante respecto al origen histórico del proceso. Pero piensen ustedes lo siguiente. Desde la antigüedad, desde que el hombre vive en sociedad, surge la idea de este conflicto. Ya tenemos conflictos, tan es así que surge la idea o la necesidad del derecho. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar este conflicto sin el empleo de la fuerza? Ahí van a surgir las formas de solucionar. Esto va a ser nuestro siguiente tema a desarrollar. Nuestro temario aún habla de excluyentes de jurisdicción al referirse a este tema. A mí no me parece adecuado este nombre por lo siguiente. Hoy en día, con el desarrollo de nuestro proceso y de nuestros procedimientos en el siglo XXI, hay varios procedimientos o formas de resolver los conflictos que ya son de índole jurisdiccional y que tienen estas características que vamos a ver. Entonces, ese es un nombre que se empleaba, si bien en el desarrollo de los años 70, 80, y creo que se ha venido arrastrando hasta nuestros tiempos. Hoy en día, ¿cuál es el nombre, creo yo, adecuado para hablar de las figuras que vamos a analizar? Pues es formas para solucionar un conflicto. ¿Sale? Formas jurídicas o formas legales para solucionar un conflicto. Algunos hablan de formas alternativas. Ya hablaremos también si esto es adecuado o no. Otros autores hablan de medios adecuados para solucionar un conflicto, que a mí me parece un mejor concepto. ¿Cuál vamos a utilizar? El adecuado. Porque pasa lo mismo. Cuando decimos que es un medio alternativo, pues parece ser que lo principal y lo importante es el proceso. Y que el proceso es, por antonomasia, la institución que nos permite solucionar los conflictos. Y vamos a ver que esto no es así. Sino que puede ser igualmente válido y terminar un proceso, una controversia, mejor dicho, un conflicto, un arbitraje, una mediación, una conciliación. Tenemos que irnos quitando poco a poco esa idea de que el proceso es todo. Porque el día de mañana se van a encontrar que llegan los clientes y le dicen, vengo a que demande a mi compadre, y ya en la demanda, ya que estemos ante el juez, hagan una negociación. Pues como que no tiene sentido, ¿sí? Si usted lo que quiere es una conciliación, pues vayamos a la instancia de conciliación. Pero ya hablaremos de ello. Entonces, el siguiente tema a tratar es estas formas de solucionar los conflictos. Y vamos a ir viendo de las diversas formas de solucionar el conflicto hasta llegar al proceso. ¿Ha quedado claro
nuestra clase el día de hoy? ¿Quedaron claro las figuras que fueron analizadas y explicadas hoy? Dime, Esmeralda. Me quedó una duda con el interés simple. Dime. No la entendí muy bien. Bueno, no la entendí. Más bien. El interés es, vamos a decir, el faro o la meta, el objetivo que pretendes obtener con el satisfactor. Decía yo, hoy mi objetivo es nutrirme, cubrir mi necesidad, claro, ¿no? El alimento, el hambre. Pero quiero nutrirme y aparte de nutrirme, bajar de peso. Puede haber alguien que tenga un régimen donde su objetivo no sea bajar de peso, sino sea lo contrario. Y eso te mueve el interés. Y ya veremos que en el plano de lo jurídico va a pasar lo mismo. Dependiendo del interés que tú quieras, pues ejercita uno u otro procedimiento. ¿Sí queda claro? ¿Ya quedó bien definido? Ya me quedó claro. Muchas gracias, profesor. No, para servirle. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, la próxima clase, porque ya resta muy poco, vamos a iniciar con esta nueva figura. Muy bien. Bueno, pues ha terminado nuestro tiempo el día de hoy. No me resta más que agradecerles a todos y a todas su atención y su participación. Desearles un excelente fin de semana porque yo ya no los veo hasta el martes. Síganse cuidando y nos vemos el martes. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. A usted, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias.